Simulador de retenciones en la fuente. Esta herramienta me va a permitir hacer una simulación de las posibles retenciones en la fuente que me estén practicando en el año 2023 y con ocasión a la norma, a la reforma tributaria ley 2277. Aquí estoy trayendo varios conceptos que pueden ser sujetos de exclusión de la base gravable o más bien de reducción de la base gravable para practicar retenciones en la fuente, como aportes voluntarios a fondos de pensiones obligatorias, como intereses por créditos de vivienda, como medicina prepagada, como dependientes económicos, como ahorro al fomento para la construcción, como aportes voluntarios a fondos de pensiones voluntarias y fondos privados de pensiones. Y aquí estamos haciendo una proyección con un salario de 15 millones. Yo puedo hacerlo con el salario que quiera. Entonces, mostramos una tabla que si bien es larga, claro que es larga, porque tenemos muchos conceptos que podrían aplicar al contribuyente. Pero podría ser mucho más larga. Aquí en este botoncito que dice más menos, podemos ampliarla porque hay otros conceptos que podrían incorporarse, sea como ingresos no grabados, sea como deducciones, sea como rentas exentas, etcétera. Entonces, si yo no tengo esto empleados o no tengo durante el año estos conceptos, pues reduzcamos la tabla. Al no tener valores allí, reduzcamos la tabla y empezamos a trabajar acá. Puede ser que yo tenga un ingreso menor mensual. Entonces aquí estamos suponiendo en este simulador de retenciones en la fuente, estamos asumiendo un salario mensual fijo. Aquí está por 15 millones y si observamos el final de la tabla, nos está trayendo lo que sería la base gravable y la retención en la fuente. Estos valores, estas bases gravables estarían sometidas a la tabla del artículo 383 del Estatuto Tributario. Y desde luego que nos está haciendo los cálculos de la posible retención en la fuente que se practicaría. Con este simulador entonces yo podría decir que si yo no recibiera 15 millones de pesos mensuales, sino 10, ¿cómo sería? Pues los valores cambiarían. Observemos que en la medida en que yo cambio y estamos incorporando también las primas semestrales porque también afectan de cierta manera para efectos de retención en la fuente. ¿Listo? Y observamos también que las retenciones en la fuente cambiarían, serían mucho menores. En esa misma medida vamos a dejarlo con los 15 millones que me genera, o incluso dejémoslo con 20 millones de pesos. Vamos a hacer la simulación y vamos a asumir en primera medida, mire que no estamos hablando de varios empleados, estamos hablando de uno solo, de un solo contribuyente que le estoy haciendo la proyección mes a mes. ¿Cómo sería la retención en la fuente? Mes a mes, hasta el mes de diciembre. Con ese mismo salario y asumiendo algunos aportes, ¿sí? Así como están las cosas, teniendo todos dependientes, asumamos que tiene dependientes económicos, se cumple con la definición de dependientes económicos y que se puede llevar ese 10% con la limitación de las 32 VTs. Se nos viene un tema nuevo y es con el 25% de renta exenta. Hasta el año 2022 el 25% tenía una limitación de 240 VTs y recordemos que la reforma tributaria eliminó esa frase que decía 240 VTs mensuales y nos dejó, en ese artículo nos dejó 790 VTs anuales. Entonces debemos hacer un control acumulado. Miremos si aquí me está generando unas retenciones en la fuente. ¿Pero por qué? Porque estoy asumiendo que esta persona, este contribuyente, por tener libertad financiera, está haciendo otros aportes, digamos que por planeación tributaria para que
su renta sea mucho menor. Asumamos que sea así. Si yo decido borrar esta información, así como los aportes a AFC, así como los aportes al voluntarios a fondos de pensiones voluntarias, seguramente la tributación sería diferente o la base gravable sería diferente. Miremos, aquí tenemos en algunos casos una base gravable de 10 millones y nos está generando unas retenciones que en los primeros meses son bajitas y que en los últimos meses son altas. ¿Por qué será? Debe ser por las dos limitaciones que nos establecen, las del 25% y la limitación que establece el artículo 388 del Estatuto Tributario. Entonces vamos a empezar a eliminar cosas. Digamos que no está haciendo aportes. Voy a devolverme acá. Observemos algo bien importante en la medida que yo voy borrando información. Estos campos se van moviendo. ¿Y por qué se van moviendo? Porque aquí hace un control conjunto de ese 25% que me estoy tomando mes a mes, de tal manera que acumulado no me puedo superar los 33.505.000, es decir, las 790 VTs. Borremos, por ejemplo, esta parte. Al borrar esta parte, pues se mueve toda esa información y termina siendo una retención en la fuente más alta. Borremos también esta parte y borremos intereses por créditos de vivienda. ¿Por qué estamos haciendo o por qué estoy mostrando esto de esta manera? Porque quiero dar a entender que estos conceptos tienen la manera de llevarse como un menor valor de la base gravable. Por tanto, si yo tengo todos esos conceptos, me va a generar una menor retención en la fuente. Vamos a borrar también medicina prepagada. Aquí no alcancé a borrar esto. Y nos vamos a dar cuenta, vamos a quitar también esto de acá. Vamos a dejarlo con lo básico. Reduzcamos un poquito y esto es lo básico. Con esos conceptos teníamos unas retenciones por debajo de 2 millones iniciando, ¿sí? Y ahora al quitarlas pues tenemos una base gravable más alta. Pero lo que realmente interesa es el control de acá y el control de acá, dando a entender que posiblemente va a llegar un mes, si estamos haciendo bien los cálculos, va a llegar un mes en que no me voy a poder tomar el 25%. Este va a ser un uso restringido porque la sumatoria de esos 25% mes a mes no me puede superar esos 33.505.000. Con este simulador podríamos hacer diferentes, incluso una persona que perciba 10 millones de pesos. Me está haciendo los cálculos, pero las retenciones van a ser mucho más bajas. Y si seguimos bajando, podemos decir qué sucedería con una persona que percibe 8 millones de pesos mensuales. Sigo practicando retenciones en la fuente. Y peor aún, ¿qué sucedería si esa persona no tiene dependientes económicos? Pues entonces la base gravable aumenta. Entonces con este es un simulador que nos sirve para proyectarle las retenciones en la fuente de una persona durante el año. Adicionalmente pues tenemos los cálculos mensuales para determinar la retención en la fuente de la cantidad de empleados que se requieran. ¿Qué se requieren?